Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Gracias, Señor, por tu palabra. Por la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo, explicando obviamente el porqué de la parábola del sembrador. Y en esta palabra Él establece que es el cumplimiento mismo, de lo que tiene que ver con este pasaje del cual habló el profeta Isaías. Entonces nosotros queremos explicar por qué se enferma el alma, por qué se enferma la gente. A través de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo expresa los puntos que nosotros tenemos para acercarnos al Señor, para acercarnos al reino de los cielos, y cómo el evangelio llega a nuestros corazones a medida que nosotros vamos practicando, observando, obedeciendo la palabra del Señor. Entendemos en la palabra que el Señor Jesucristo expresa que el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, que no entiende, se ha embotado el entendimiento. Aquí la palabra corazón tiene valor de pensamiento. La palabra corazón tiene valor de mente, tiene valor de intelecto, tiene valor de alma. Entonces, ¿por qué se enferma el alma? ¿Cómo se enferma la persona? En primer lugar, podemos establecer que la gente tiene la oportunidad de acercarse a Dios a través de su palabra, tiene la oportunidad de acercarse a Dios a través del mandato de nuestro Señor, que debemos obedecer, y al no hacerlo, entramos en graves problemas. ¿Por qué dice que no entiendan a través del corazón? ¿Cómo se embota el corazón y por qué dejan de entender la persona? Cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando usted recibe la oferta que le hace el Señor y usted sencillamente no la obedece y usted sencillamente no la acepta, entonces su entendimiento comienza a engrosarse, comienza a embotarse, y usted deja de percibir lo que debe percibir de parte de Dios. Aquí hay que notar dos cosas. Esto se puede dar entre creyentes y entre no creyentes. Entre no creyentes nosotros lo visualizamos como algo normal, pero entre los creyentes ahí es donde entra el verdadero peligro, porque estamos hablando de personas que empezaron a creer, personas que son del reino o que estuvieron en el reino. Por eso usted ve que en la parábola del sembrador se establecen 4 tipos de oyentes, o 4 tipos de tierra, o 4 tipos de personas. En primer lugar está aquellos que reciben la palabra o que escuchan la palabra pero nunca la aceptan. Están aquellos que reciben la palabra pero no sientan muchas raíces y se secan. Y están aquellos que reciben la palabra, se siembra la palabra, pero crecen entre espinos y los espinos la abrogan, es lo que nos dice la Biblia. Pero también están aquellos que sí reciben la palabra, y entonces estos son los que crecen, los que dan testimonio, los que se desarrollan, los que desarrollan ministerio, los que desarrollan pastorado, los que desarrollan ministerio de predicación, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿por qué dice que no entiendan con el corazón? Parece que Dios está obrando, obviamente, en la palabra para que la persona llegue a este nivel. Pero ¿cómo se llega a este nivel? Sencillamente Dios los empuja allí. Posiblemente puede suceder. Pero lo primero que pasa es que la persona se niega a recibir el mensaje, la persona se niega a obedecer la palabra, y entonces entra el error en la persona. Dice que sus oídos, escuchen los pasos, porque hay unos pasos que hay que establecer. Nosotros tenemos que ver que el centro del ser humano es su mente, su alma, su corazón. Este es el centro del ser humano, porque el cuerpo, recordemos que cuando Adán fue creado, Adán recibe el soplo de vida
Y ese soplo de vida es lo que le da vida a ese cuerpo que antes no tenía, a ese cuerpo hecho de barro, de la tierra. Recibe vida y recibe las funciones del alma. Recibe las 10 funciones del alma repartidas entre las 5 facultades del alma. Está la facultad volitiva, la facultad sensitiva, entre otras facultades que se componen en el alma y que es lo que hace que nosotros pensemos, razonemos, que hace que nosotros sintamos, que hace que nosotros tengamos una voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es donde entra la palabra que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando está estableciendo el número 4 de los niveles de interpretación de la Biblia que debemos utilizar, partiendo obviamente del nivel elemental, que es aquel que tiene que ver con el nivel literal, es decir, lo que recibimos. Luego está el nivel lógico y luego el nivel parabólico, que es el que él explica a través de la parábola, pero no le llegó a la multitud con el nivel más alto, que es el nivel oculto, y es el que él está revelándole a los discípulos en este momento, cuando le dice, mira, lo que pasa aquí es que lo que yo estuve hablando significa esto. Esto es en cumplimiento de la palabra que dijo el profeta Isaías, para que ellos oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Para qué? Para que no se conviertan, para que no entiendan, para que no vengan a mí y yo los sane. Y ese es el problema. Porque ¿por qué dice y yo los sane? Bueno, se supone que si la persona no ha entrado en este proceso, la persona está enferma. Eso es lo que nos dice la palabra. Y ahí está claro. Entonces, para que no oigan con sus oídos, dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, que porque en el capítulo 8 y verso 43, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Es decir, que todo radica en la palabra. El conocimiento, el entendimiento, todo radica en el orden de la palabra, y ahí es donde debe entrar la persona para poder captar, para poder percibir lo que Dios quiere mostrarle a través de revelaciones, a través de sueños, a través de profecía y a través del conocimiento que debe la persona adquirir a través de lo que Dios quiere mostrarle. El otro concepto que tenemos aquí es, y vemos que el Señor Jesucristo lo establece en un orden magistral. ¿Por qué? Porque ¿cómo percibimos nosotros? ¿Cómo perciben las personas? A través de los sentidos. Aquí el primer sentido que aparece es el de la vista. Para que no vean, para que no perciban a través de los ojos. Y así entonces tengan la dificultad, porque obviamente la vista o los sentidos en sentido general son dispositivos de entrada de información al cerebro, y el cerebro la procesa y esta se transforma, y nuestra mente, nuestra alma es quien realmente mantiene la información viva o inactiva en nosotros. Pero vean aquí que dice el Señor que fue adrede lo que pasó con ellos para que no sean sanos. Entonces, también para que escuchando no oigan. Es decir, como persona sorda. Está hablando aquí de personas que no tienen la capacidad auditiva desarrollada. Está hablando aquí de personas que no tienen la capacidad visual desarrollada. Entonces, ese es el problema principal de las personas que no quieren acercarse al Señor. Y muchas personas dentro de las iglesias, dentro del pueblo, que realmente no captan y no entienden, porque no leen, no buscan en intimidad con el Señor, y por eso se enferman. Entonces, el punto clave aquí, ¿cómo se enferma la persona? Obviamente, la persona se enferma a través del pecado. Es lo que nos enseña la palabra. La persona se enferma
a través del robo, a través del hurto, a través de la fornicación, a través del adulterio, a través de la mentira, a través del engaño, a través de los diferentes tipos de pecados que nosotros podemos ver en la Biblia y aquellos que muchas veces no aparecen de manera explícita, pero nosotros sabemos que son parte de una naturaleza pecaminosa. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos observar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que habla nuestro Señor, tratando de enseñarnos a nosotros algo que es obviamente el cumplimiento de esto que está tratando aquí nuestro Señor. Oye, el deseo es que las personas lleguen a Él, que las personas se arrepientan, que las personas sean honestas, que las personas sean puras y que las personas le sigan con identidad, que las personas le sigan con deseo. Si no lo hacen, entonces entra el error, entonces entra el problema y por eso los sentidos se entenebrecen, los sentidos se oscurecen, los sentidos se tapan y por ende no entra la revelación. El alma no puede percibir, no puede elevarse. Y como no se eleva porque no ha sido regenerada realmente, no puede captar lo que es de Dios, no puede entender lo que es de Dios y no puede concentrarse y por ende no puede crecer. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque muchas veces la gente buscará escuchar, pero no lo logrará. ¿Por qué? Dice la palabra en Zacarías 7:11, pero ellos rehusaron escuchar. Oye bien, lo que le toca a la persona hacer, y si no lo hace tiene problema. Ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor le contestó, escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera. La palabra la sabemos, pero vemos que el Señor, para hablar del gran mandamiento, del primer gran mandamiento, dice primero, escucha, escucha. Luego que se escucha, obedece, obedece. Debes escuchar, entender y obedecer la palabra. Entonces nosotros ahí estamos hablando de fe. Decimos que la persona tiene fe y por eso la persona comienza a limpiarse, comienza a purificarse, comienza a adentrarse en lo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros realmente no tenemos la mente de Dios, si no tenemos la mente de Cristo, si no tenemos el nivel de pensamiento de Cristo, realmente no podemos elevarnos, no podemos crecer, no podemos avanzar en la vida. Y por eso en las iglesias tenemos situaciones, porque hay mucha gente que, aunque tiene mucho tiempo en la iglesia, no logra crecer, no logra desarrollar ministerio, no logra desarrollar una palabra de verdad. Y por eso tenemos entonces escasez de maestros, escasez de evangelistas, escasez de misioneros, escasez de profetas. Y amén de que se levantan mucho, pero quizás no con el poder, no con la autoridad que deben levantarse o que debemos levantarnos, porque en este tiempo se está demandando que haya una generación poderosa, una generación feroz, porque la actividad demoníaca ha aumentado a niveles extraordinarios y para sofrenar eso tiene que haber una iglesia empoderada, porque dijo Jesús que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, que las puertas del infierno no se superpondrán contra la iglesia, pero contra una iglesia, oye bien, contra una iglesia que lea la palabra, una iglesia que ayune, una iglesia que ore, una iglesia que busque al Señor. Porque si la iglesia no hace eso, si el hermano no hace eso, si el hermano no está consciente de su realidad, no podrá alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros logremos en estos caminos del evangelio. Y obviamente eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Luego que hacemos eso,
Luego que creemos, confiamos, obedecemos al Señor, entramos al siguiente paso porque estamos en el mover del arrepentimiento. La parte esencial aquí es el arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos? Me arrepentí hace 20 años y ya solucioné el problema. Me arrepentí hace 5 años y ya solucioné el problema. Pues claro que no. Tenemos que arrepentirnos todos y cada uno de los días de nuestra existencia para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestras vidas puedan tener sentido delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar ante Él que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos lograr nada. Entonces, cuando llegamos a ese conocimiento, a esa aceptación, entonces es cuando somos curados. Pero ¿somos curados de qué? ¿Somos sanados de qué? De todos los males que afectan el alma, de todos los males que afectan el cuerpo. Pero ¿de qué cosa específicamente estamos hablando? Estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando del miedo. Miedo, ansiedad van mezclados. Estamos hablando de la depresión. Usted me está hablando a mí de que un cristiano padece de depresión, padece de ansiedad. Es un cristiano que está atado. No ha sido libre. Usted me está hablando a mí de un cristiano que tiene opresión, que tiene sufrimiento, que tiene raíz de amargura. Entonces, hay que buscar la forma de que esa persona entienda que tiene que arrepentirse. Porque un cristiano no puede tener raíz de amargura. No puede. Un cristiano, perdónenme, pero un cristiano no puede tener ansiedad, no puede sufrir ansiedad. Por eso el Señor Jesucristo recomienda: no estéis afanados por nada. No se afanen. Vivan tranquilos, vivan en paz. No se afanen por qué hemos de comer mañana o qué vamos a vestir. No nos afanemos por nada de eso, porque esto enferma el alma. Y un alma enferma no puede agradar a Dios. Por eso tiene que humillarse, tiene que arrepentirse y tiene que volver al inicio y tiene que buscar que Dios lo sane, porque con estas condiciones no puede hablar de una vida efectiva, de una vida de calidad en torno a la relación que debemos tener con nuestro Creador. Por eso yo les estoy diciendo que tenemos que ver los puntos específicos, lo que el Señor tiene que sanar en nosotros, de lo que el Señor tiene que liberarnos, de lo que el Señor tiene que limpiarnos, para que nosotros estemos delante de Él con manos limpias. Que este es nuestro culto racional, tal como nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. ¿De qué tenemos que ser sanos? ¿De la envidia? Oh, pero si yo veo que el hermano está progresando, yo debo de alegrarme, eso no me debe incomodar. Si yo veo que el hermano está brillando, que el Señor está usando su ministerio, que el Señor lo está ayudando a crecer, a desarrollarse, yo tengo que alegrarme. No puedo tener envidia ni puedo darle lugar al diablo, porque eso es problemático. Eso es peligroso. Debemos cuidarnos de esas cosas. Pero ¿de qué debemos nosotros ser curados? De la mentira, de la vida de hipocresía que muchas veces se vive. Jesucristo en sus predicaciones fue severo, pero duramente severo con los hipócritas. Por eso él le decía a los fariseos y a los escribas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aparentemente era algo duro y no lo vemos así en el evangelio, porque el evangelio se supone, ¿verdad?, que no debe ser así, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio lo que nos trae son buenas noticias. Pero entonces Jesús, aquellos que eran hipócritas, le decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir,
lo que hay en ustedes, lo que está reinando en ustedes, no es de Dios, porque ustedes le están dando paso al pecado y el pecado ha producido en ustedes un entumecimiento. El pecado ha producido en ustedes un cáncer maligno. El pecado ha producido en ustedes una maldad transgresiva grandísima de la cual tienen que arrepentirse, tienen que ver la realidad, tienen que venir a mí para que yo los sane. Esas son las palabras que da nuestro Señor Jesucristo. Para que la persona pueda ser sana, tiene que venir a Él, tiene que arrepentirse, tiene que soltar su carga, tiene que soltar todo yugo. Para que los yugos se rompan, la persona tiene que reconocerlo. Pero después que usted lo reconoce, hay que ministrarle liberación. Porque ustedes saben que por cada pecado que se comete se abre una puerta. Y si no se hacen los aprestos, si no se hace el arrepentimiento del lugar, entonces el diablo, el Señor lo reprenda, va a encontrar esa puerta abierta y se va a meter y va a enfermar esa alma. Y como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ese espíritu maligno que vuelve, ese espíritu inmundo, va a traer a otros aún peores. Y por eso el postrer estado de la persona va a ser mucho peor. Una persona que antes robaba, que antes mentía, ahora lo va a hacer con mayor ímpetu, con mayor fuerza. Y eso lo vemos muchas veces en las iglesias, personas que se apartan y son 10 veces peores. Jóvenes que son usadas en prostitución. El diablo prostituye sus cuerpos porque no reconocen y no permanecen en la verdad. Y como no permanecen en la verdad, entonces entran en un problema grandísimo. Y aquí es que viene el error, porque el alma de los tales se enferma. Por tanto, mis hermanos, yo les aconsejo a todos ustedes, aconsejo a la gente de iglesia, a la gente que no está en ninguna iglesia, a todo aquel que escuche esta palabra, vamos a tratar de producir para Dios, que es donde Él nos quiere llevar, que nosotros demos fruto digno de arrepentimiento, que nosotros mostremos a Jesús en nosotros, que tengamos una vida de fidelidad, que tengamos una vida de verdad, para que entonces podamos decir que somos sanos, que vivimos en sanidad y en completa paz, porque el Señor nos ha libertado. Hermanos y hermanas, en este momento yo espero que esta palabra haya llegado a los corazones, haya llegado a las vidas. Entender que lo que le dijo el profeta Isaías en su tiempo a su generación, Jesucristo lo repitió en su generación, lo que implica que hubo una doble referencia. Y entonces también aquí hoy es funcional para nuestra generación, porque nuestra generación debe reconocer al Señor Jesucristo y debe arrepentirse y debe venir a Él. Estoy hablando en esos términos porque muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos, no entendemos que estamos atados por muchas cosas y tenemos que entenderlo para no caer en ninguno de los 3 niveles anteriores de aquellos que no escuchan la palabra, que no obedecen la palabra y que no han comprendido que necesitamos al Señor de Jesús en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludo a la audiencia que han estado acá sintonizando, la hermana Carla Álvarez, entre otros hermanos que están aquí, Fabi Valverde, etcétera, etcétera. Dios les bendiga mucho y estamos avanzando en el Señor. Amén.